Puede terminar, señorita. Puede compartir. No, y entonces ya está. Eso vendría a ser todo nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro código. No nos han dado mucho código en el video. Solamente nos dio eso, por ejemplo, para el código solamente se entera que nos dio fue el de Richardson, porque el otro, el de Taylor, nosotros tuvimos que hallar. Ya, señorita. Muchas gracias. El siguiente grupo, grupo 24. Comparta. Ingeniero, un rato. Ingeniero nuestro. Bueno, la integración numérica es un método que nos ayuda a estimar el área que puede ver dentro de una curva. Por ejemplo, los ríos, el aire del viento, ¿no? Como podemos observar acá en la imagen, hay dos puntos A y B, un punto máximo y un punto mínimo, en el cual nos permite aproximar el área, ¿no? De esta integral definida. La integración numérica de la función se trata de encontrar, así como ven acá, la y de una función de a hasta b, donde la función es positiva porque va a ser el área, y lo que vamos a calcular acá es el área de esta sección, lo más próximo posible. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, un topógrafo podría necesitar conocer el área de un campo limitado, como ven acá la parte cuadriculadita. Nosotros no podemos calcular, ¿no? De manera por sustitución o por partes, ¿no? Porque no son números que se podría calcular, ¿no? O sea, no tiene una respuesta exacta. Bueno, acá también tenemos un ejemplo, un ingeniero hidráulico integrar. Entonces, si por ejemplo acá a la integral de esto sacamos, por ejemplo, queremos calcular por sustitución, no se puede, porque no nos va a salir un valor exacto. Acá igual en la B, logaritmo ni por parte no se puede, entonces acá igual en la 3, en la 4, en la quinta y la sexta. No se pueden calcular por las distintos métodos, ¿no? Por sustitución, partes que se han enseñado. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar una fórmula, ¿no? Que lo voy a dar a conocer, que es el método del trapecio, ¿no? Que es un método para hallar el área. Bueno, como introducción tenemos eh, el n, que vendría a ser el número de intervalos que vamos a separar nuestro área en puntos sobre x y, o sea, nuestro valor mínimo, por la función que nos va a dar en el ejemplo, ¿no? Es igual a y igual a cero, donde podemos aproximar la integral. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es la integración del tipo donde vamos a partir de un punto mínimo hacia un punto B, en el plano, obviamente, donde queremos hallar el área, y nos va a dar la ecuación, la fórmula, donde vamos a hallar, va a ser un valor próximo a la sumatoria del valor, ¿no? Por multiplicado por un coeficiente. Igual acá la fórmula, si lo integramos, si lo igualamos, acá vamos a tener un valor de error. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular o llegar al área más próximo, se podría decir. ¿Ya? Las fórmulas de derivación numérica y el error. Una fórmula es el orden de n cuando es exacta para polinomios de grado menor o igual que n. ¿Qué quiere decir n? O sea, es la cantidad de subintervalos que se va a dividir esa gráfica, como por ejemplo acá podemos ver nosotros, este es una Este es un polinomio exacto, donde nuestro área va a ser exacto, pero hay figuras donde no son exactos, entonces tenemos que subdividirlo, ¿no? En cada subintervalos. Acá podemos definir la función f de x es igual a la
la X elevado a la M, donde M podría ser 0,1 y donde el número de subintervalos se podría dividir o esté integrado por la función f de x, es igual porque nos va a dar un valor exacto a la sumatoria del i, ¿no? 0, n, multiplicado por el coeficiente que nos va a dar por la función. Acá tenemos también el error de truncamiento, donde vamos a calcular por el límite de la longitud de cada subintervalo que va a haber, o sea, la separación entre cada subintervalo que vamos a calcular, y vamos a calcular el error entre el HM y nos tiene que dar un valor constante. Más adelante lo voy a poner ejemplo. Bueno, acá para la fórmula de iteración de Newton, mayormente se calcula por el método de la regla de trapecio, donde podemos apreciar el polinomio de primer grado, donde eh, n son los subintervalos, que vamos a considerar ahora en dos puntos, como por ejemplo, para calcular la fórmula. La función va a ser aproximada al polinomio de x, y el polinomio de x va a ser igual a los dos puntos que estamos considerando, acá parte arriba, dividido entre el punto bajo con el punto más arriba, ¿no? De la gráfica, multiplicado por la función, más de la misma manera, ¿no? El punto mínimo y el punto máximo. Y acá igual, multiplicado por la función de f de x1. Entonces de esto vamos a calcular, vamos a llegar a una fórmula que significa f de x es próximo al valor de, como puede ser b menos a por el b más a entre 2 también se podría decir. Pero bueno, acá lo hemos usado con f de x1, ¿no? Sub 1. Como podemos apreciar acá en la imagen, hay una imagen, bueno, el de parte azul es una imagen donde, es una figura donde nosotros nos pide calcular el área de esa sección. Pero nosotros, o sea, solamente tenemos un subintervalo, n, 1. Entonces nuestro valor va a ser muy lejano, o sea, no va a ser tan próximo. Lo que queremos, nuestra respuesta, digamos, por decir, ¿no? Queremos 30, pero este valor, o sea, vamos a sacar como 20, 26, por ahí. O sea, lo que queremos nosotros ahora es llegar a un valor, o la respuesta del área tiene que ser lo más próximo. Obviamente no va a ser exacto, pero sí, llegar lo más próximo y para eso tenemos que calcular el error también. Bueno, acá tenemos la regla de trapecio cuando solo tiene un intervalo, ¿no? Como se mostró en la imagen, se aplica la siguiente fórmula, donde B es el valor mayor, o sea, acá, el punto más alto y el A es el valor menor. Bueno, me confundí acá. Eh, Acá podemos observar la integral desde A hacia B, es el punto A, que es el mínimo, hasta el punto B de la función de f de x, que nos va a dar a calcular, ¿no? Como un ejemplo, va a ser igual al punto máximo menos el punto mínimo multiplicado por el punto mínimo más el punto máximo entre 2. Esto es cuando no, solamente nos dan los valores de dos intervalos, o sea, dos puntos, punto A y punto B. Y como ejemplo tenemos acá, por ejemplo, nos pide calcular, ¿no? Nos dice, ejemplo, utilizar la regla del trapecio para obtener una aproximación de la integral definida siguiente, en el intervalo -1 a 1. Y acá estamos usando esa fórmula, ¿no? Que hemos calculado anteriormente. Eh, Nos pide calcular el área, ¿no? El área de la sección transversal desde -1 hasta 1 de la función de e elevado a la x a la cuarta de x. ¿Y cuál es el valor más próximo? Bueno, como dato tendríamos primeramente n como el número de subintervalos, que solamente sería 1, el punto mínimo que nos da acá, -1, el punto máximo, como nos da acá en la parte superior, 1, sería eh, f de a sería igual
o x sub 0 sería igual a 0 y xn sería b. Bueno, acá en f de a va a ser igual a menos 1 porque a es menos 1 y f de b va a ser a 1. Bueno, acá me he equivocado. F de b sería igual a 1. Entonces acá, como vamos a reemplazar en todo el valor de acá en la función, en todo donde veamos x, vamos a poner menos 1. Por lo tanto, elevamos e a la menos 1 a la cuarta, ¿no? Y acá e a elevado a la 1 a la cuarta, obviamente. Y menos 1 a la cuarta es menos 1 por menos 1 es igual a e a la 1. Igual acá, 1 por 1 es igual a la e a la 1. Ahora, reemplazando a la fórmula de dos puntos, vamos a tener lo que es la función f de x, ¿no? Igual al valor máximo menos el valor mínimo, multiplicado por el a más la función b, dividido entre 2. Reemplazando los datos de la fórmula nos daría el valor máximo 1 menos el valor de a menos 1 sería, multiplicado por fa nos sale e a la 1, b igual, entonces e a 1 más e a 1 sería 2e. Entonces 2 con 2 se van y solamente nos quedaría 1 más 1 sería 2 por e a la 1. Y eso, sacando calculadora, nos saldría 5,4365. Ese sería el valor que se aproxima, ¿no? Ahora, tenemos lo que es el error de la regla del trapecio. Se puede calcular la siguiente fórmula, que es menos un doceavo por la segunda derivada de la ecuación que nos va a dar, multiplicado por valor máximo menos el valor mínimo, todo elevado al cubo. Como podemos apreciar acá, nos da una imagen, ¿no? Nos pide calcular el área de esta sección, donde nosotros no podemos, o sea, calcular exactamente, pero sí podemos calcular aproximadamente, y donde nosotros tenemos que calcular su error también, y para eso es esta fórmula se usa. La estimación del error de estructuramiento local para una sola aplicación de la regla del trapecio, donde la ecuación está en algún lugar en el intervalo, ¿no? Acá podemos observar. La regla compuesta cuando cometemos muchos errores. Bueno, cuando tengamos subintervalos, cuando tengamos más subintervalos en la gráfica, nuestro error va a ser mínimo. ¿Qué quiere decir? Que acá cuando tenemos solamente, o sea, la gráfica lo dividimos en dos, se podría decir que el error va a ser máximo, ¿no? Y acá cuando lo agregamos dos más, tres más, cuatro más, el error va a ser mínimo, cada vez más mínimo. Entonces lo que nosotros queremos es que el error sea mínimo. Y por eso vamos a calcular por la siguiente fórmula, cuando el intervalo A y B se divide en subintervalos, y la fórmula es para cuando n sea mayor a 1. O sea, cuando los subintervalos sean más que 1, sean 2, sean 3, sean 5, o sean 6. Entonces vamos a usar esta fórmula, que es la integral de a b de la función de f de x igualado a la h entre 2. ¿Qué es la h? Es la longitud de cada subintervalo que vamos a sumar, ¿no? Divide entre 2 multiplicado por la función de x sub 0 más la 2 más 2 por la función de x sub 1 más 2 por la función de x sub 2 y así sucesivamente hasta la función de x sub n, donde va a ser n el número de subintervalos, ¿no? Por decir, nos dice 5, entonces vamos a enumerar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y para calcular el valor de h vamos a usar esta fórmula, que es el valor máximo menos el valor mínimo entre el número de subintervalos. Y acá como ejemplo tenemos calcular la integral desde 1 hasta 4 de la función de 1 sobre x de x, aplicando la fórmula compuesta de los trapecios con el número de intervalos o nos da considerar 3. Entonces acá vamos a aproximar también con el Python. Como dato tenemos, nos da, ¿no? N sobre el número de subintervalos. A es el valor más mínimo
B es el valor máximo, y vamos a calcular lo que es nuestra longitud de cada subintervalo, ¿no? H, donde H sería B, o sea, 4 menos 1 entre 3. O sea, 4 menos 1 sería 3, 3 entre 3, 1. Entonces, nuestra longitud de cada subintervalo sería 1. Ahora, x sub 0 es igual a A y x sub n es igual a B. Nos dice de la fórmula. Bueno, acá vamos a reemplazar lo que son los datos. X sub 0 va a ser el valor 1. X sub 1 va a ser ya, o sea, vamos a sumar más, va a ser 3, obviamente. X sub 2 va a ser, no, acá va a ser 2, me he equivocado. Y acá x sub 2 va a ser igual a 3 y x sub 3 va a ser igual a 4. Bueno, acá lo voy a corregir. Ya. Ahora, la función f de x sub 0, porque vamos a reemplazar en la fórmula, bueno, en esta fórmula, ¿no? En toda esta fórmula, lo que vamos a reemplazar estos datos. Por eso tenemos que calcular la f x sub 0, f x sub 1, f x sub 2, y así sucesivamente. Entonces acá el f x sub 0 sería 1, porque estamos calculando. Y el f x sub 1 sería 2 de acá. Y el fx sub 3 sería 3, el fx3 sería 4. ¿Por qué 4? Dice, porque comenzamos acá con 1 y la longitud de cada subintervalo nos salió 1. ¿Qué quiere decir? Que para el siguiente intervalo vamos a sumar 1 más 1 sería 2, más 1 sería 3, más 1 sería 4. Ahora, en esta parte vamos a reemplazar lo que es, en todo lo que vemos en la función, en todo lo que vemos x, vamos a reemplazar por 1, por 2, por 3, por 4. 1 entre 1 sería 1, 1 entre 2 sería 0.5, 1 sobre 3 sería 0.3333 y 1 sobre 4 sería 0.25. Y reemplazando a la fórmula sería de la integral de 1 a 4 de la función 1 sobre x es igual a un medio, 1 porque la longitud de cada intervalo nos salió 1, ¿no? Y de la fórmula sale 2 multiplicado por 1 más 2 veces 0.5 más 2 veces 0.3333 y más 0.25. Calculando todo esto, nos saldría un medio por 2,916. Multiplicamos y nuestro área más próximo a la integral, lo podría decir, saldría 1.458, que lo vamos a hacer en el Python también. Nos tiene que salir este resultado, con el mismo ejemplo. Bueno, el error de truncamiento, el segundo acotado, tiene como fórmula, ¿no? Esta fórmula, menos un doceavo por la doble derivada de la ecuación multiplicada por el valor mínimo, máximo menos el mínimo al cubo. Bueno, acá vamos a sacar lo que es la segunda derivada de 1 menos x al 1 entre x, ¿no? Bueno, su segunda derivada ya, sacando ya, nos saldría 2 entre x al cubo. Entonces, claramente decreciente en el intervalo de integración, obviamente. Y acá simplemente reemplazamos los datos en la ecuación y, bueno, sería la ecuación de, tiene que ser menor o igual al valor máximo que es 4 menos el mínimo 1 elevado al cubo entre 12 por 3 elevado al cubo y multiplicando todo esto se daría 0.5. Eso sería nuestro error. Ahora lo vamos a demostrar en lo que es el Python. Buenos días. ¿Aló? ¿Se escucha?
Ya, gracias, Keren. Buenos días, compañeros y docente. Yo voy a explicar lo que es el Python. Ya, bueno, según el Python, nos proporciona que la integración numérica de la función bueno, perdón, de fx es igual a 1/x del intervalo de 1 a 4, utilizando la regla trapezoidal compuesta, como ya le explicó mi compañero. Luego traza una función junto a los puntos mostrados, utilizando el proceso de integración. Bueno, em, aquí les voy a tipo explicar lo que hemos hecho en Python. Bueno, en este caso definimos primero nuestra función que queremos integrar. Bueno, donde A, que es igual a 1, es el valor mínimo, B, que sería nuestro valor máximo, y N, que es el número de subintervalos, H, que es la longitud de los subintervalos. Ya, ahora, ya, en la variable xy se inicia con el valor inicial, que es A, y después se suma eh, para establecer el valor de la función de xy. Se utiliza el bucle para calcular la suma de la regla trapezoidal compuesta. Ya, ya. En cada paso se utiliza xy, bueno, que este calcula el valor de la función de xy y la suma dos veces por el valor de la función de la suma. Después del bucle calcula el último término, que es el b, como ya lo hemos mostrado, y lo suma, ¿no? Y lo suma. El área del valor integral, pues, se calcula como h por la suma entre 2, y qué es la fórmula de la regla trapezoidal, ¿no? Esa es su fórmula que ya explicó también el compañero. Ya, el código que imprime, pues, el número de subintervalos n y el valor integral calculado del área. Genera muestras de puntos igualmente espaciados entre A y B, utilizando la función de Landspace y de NumPy, ¿no? Y calculamos, pues, las funciones correspondientes de FI. Ya, mm, ya, ahora, donde generamos nuestra muestra, no sé si lo ubicas, ya. Generamos nuestra muestra en puntos igualmente espaciados entre A y B para fines de trazarlo, ¿no? Y calcular los valores de la función que corresponden a fk. El código de la función fx, como vemos acá en el gráfico, esa línea roja, este, ya, la línea roja es la función de 1/x, y bueno, que estamos aproximando, ¿no? El trapecio. En los puntos que vemos, en este punto de aquí, aquí, como vemos, es el error por exceso, y como vemos, el punto que le sigue ya es ya más o menos como que se está acercando o considerando, ¿no? Ya. Como tenemos más, ya, como podemos ver, n es igual a 3, como ya lo mencioné, y como ya hemos hallado la integral, que es 1.4583333, al igual que mi compañero lo halló, pues, de manera manual, se podría decir, y en Python sale igual, ¿no? Bueno, eso sería todo sobre el trapecio compuesto. Gracias. ¿Es todo lo del grupo? Jóvenes, Eh, ¿me escuchan? Sí, acá como ejemplo podemos observar, yo también lo he hecho en Word, ¿no? El valor al ejemplo, el único ejemplo que nos demuestra en Python, y pues el error nos salió 1.458, ¿no? Ya, Entonces joven. sí, o sea, Ha expuesto todo lo de lo que está en el video. Joven, sí, ¿me mis, escucha? sí, mis, Ya he expuesto todo lo del video, porque yo estoy revisando hasta dónde ha avanzado también el Word.
En el Word está todo lo del video. Sí, ahí está todo. Ya. Entonces, manden todo completo con, ya les he indicado qué deben de enviar, con el número de carpeta de video, ¿no? Una Sí. carpeta. Siguiente grupo, El video 25, la integración numérica, cuadratura gaussiana. Siguiente, por favor. maximice, señorita, maximice. Docente, disculpe, Dígame, docente, el grupo número 24. ya Como muy yo tuve tarde, ya deben estar atentos, jóvenes. es No que, voy a esperar. docente, Ya, sí, tuve un grupo, está pequeño exponiendo detalle con ahorita, la ¿no? conexión. Joven, el grupo 25 que exponga. Luego el 26 ustedes pondrán al final. Ok, docente. Ya, uno de los métodos bueno, no llegaron a hablar mis compañeros, era el método Newton-Cotes, que plantea una integración numérica de una función, planteando un polinomio de primer grado que unía los puntos del intervalo con una recta y un polinomio de segundo grado para mejorar la precisión. Se toma, como vemos en la imagen, 3 puntos. Y bueno, lo que vemos es que si la función que queremos integrar tiene cierta curvatura, estamos cometiendo un error apreciable, o sea, como vemos en el área que se encuentra fuera del área rayada, y lo podemos disminuir planteando un polinomio de orden superior. Y este método tiene ciertas restricciones, por ejemplo, tiene valores, tienen que estar igualmente espaciados de la función y los puntos son predeterminados o fijos. Vamos a ver de qué manera podemos mejorar la precisión de los métodos de integración sin tener en cuenta este tipo de restricciones. Y entonces planteamos lo que es el método de cuadratura de Gauss. Y lo que plantea Gauss es tomar los puntos de la función que estén situados en otra parte del intervalo para optimizar el cálculo del área. Como podemos ver, si los puntos los ubicamos en puntos intermedios de la función, podemos minimizar el error que estamos cometiendo al realizar la integral y mejorar la precisión del método. En este método de cuadratura de Gauss, las condiciones es que se quitan las restricciones de los puntos fijos y de esta manera se equilibran los errores positivos y negativos. El planteo de Gauss, siguiente por favor. Ya, el planteo de Gauss consiste en reemplazar la integral definida de la función f de x diferencial de x por una sumatoria de coeficientes denominados pesos por los valores de la función en los puntos x0 y x1 hasta xn. Y para continuar, nos planteamos la pregunta de que si existirían valores de, de coeficientes de peso y los puntos de integración, tal que la integración se pueda realizar con mayor precisión. Y bueno, esta respuesta es sí y veremos cómo hallarlos a continuación. Como dije, el método de cuadratura gaussiana consiste en determinar los pesos y los puntos de integración de forma optimizada. Para mejorar la precisión del cálculo de la integral numérica, lo que nos asegura este método es que n más un punto se obtiene de una integración exacta de un polinomio de orden 2n más 1 o menor. Esto quiere decir que si yo utilizo o si utilizamos, como acá tengo 2 puntos, la fórmula de Gauss de cuadratura gaussiana, para 2 puntos vamos a obtener una precisión de una integral exacta hasta un polinomio de tercer grado. N se reemplaza por 1 y entonces tenemos que el método de cuadratura de 2 puntos garantiza un resultado exacto hasta un polinomio de tercer grado. ¿No? Por ejemplo, como teníamos en la regla del trapecio que expusieron el grupo anterior, consiste en que tenemos la función y en lugar de calcular el área debajo de la curva, aproximamos calculando el área del trapecio, que es b menos a por f de a más f de b entre 2. Y al tomar esos 2 puntos se construye una línea recta y el exceso se lo traslada. Y así, siguiente, por favor. Bueno, así como en el caso anterior, para la obtención de la regla del trapecio, el objetivo de la cuadratura es determinar los coeficientes de una ecuación de la forma,
no está ahí la fórmula, está más adelante, vamos a ver que es I es igual a CO por f de x0 más c1 por f de x1. Entonces, la diferencia que existe es que la regla del trapecio utiliza puntos extremos fijos A y B, y los argumentos de la función x0 y x1 es que no están fijos en los extremos, sino que son incógnitas. Lo que tenemos que hacer para plantear el método es reemplazar el intervalo de integración A y B por -1 y 1, y en este caso sí vamos a plantear un polinomio de tercer grado. Necesitamos 2 puntos para que el resultado sea exacto. Bueno, como podemos leer, dice que ahora supongamos que se elimina la restricción de los puntos fijos y se toma la libertad de evaluar el área de la línea recta que unirá puntos cualesquiera de la curva. Al ubicar estos puntos en forma inteligente, definiríamos una línea recta equilibrada, los errores negativos y positivos, así como en la figura llegamos a una mejor estimación de la integral. El siguiente, por favor. Y ahí está la fórmula que les comenté. Nos dice que así como en el caso anterior para la obtención, sin embargo, a diferencia del regla del trapecio, utiliza puntos fijos. El siguiente, por favor. Ya. Entonces, la nueva integral que vamos a plantear entre -1 y 1 de la función f de x diferencial de x va a ser aproximadamente igual a el coeficiente 0 por f de x0 más c1 por f de x1, donde colocamos aproximadamente igual, porque si la función que tenemos es f de x por la diferencial de x es un polinomio de grado mayor a 3 o otra función que tenga otro tipo de forma, puede ser que la integral no sea exacta o aproximada. Si la función que queremos indicar son polinomios de hasta tercer grado con la integral de Gauss de 2 puntos, esto sería sería una igualdad. Entonces, las incógnitas que tenemos en este caso son 4, y los pesos y los puntos de integración. Entonces, como son 4 incógnitas, tenemos que ser capaces de generar un sistema de ecuaciones no lineales conformado por 4 ecuaciones para poder encontrar los valores de los coeficientes de peso y los puntos de integración óptimos para este método. Entonces, vamos a tomar, como tenemos 4 incógnitas, vamos a considerar un polinomio de tercer grado, que es el mayor grado que nos garantiza Gauss para tener una integral exacta en el caso de 2 puntos de interacción. Y vamos a ver cómo tenemos que plantear las condiciones para poder hallar los valores de CO, C1, X0 y X1. Nos resolvemos el sistema y tenemos que de C y los de X. Tenemos que plantear esta igualdad para el término del polinomio. Planteamos un sistema de 4 ecuaciones, como podemos ver en la figura. En el caso de la integral, o sea, no, retrocede, por favor. Ya, o sea, lo que tenemos que hacer es que cada parte del polinomio lo vamos a juntar con lo que es de la integral. Entonces tenemos que f de x, entonces tenemos los puntos del polinomio 1, x, x al cuadrado y x a la 3. Cada uno tenemos que 1, por ejemplo, en este caso los coeficientes de peso tienen el valor de 1 y x1 y x2 valen -1 sobre la raíz de 3 y 1 sobre la raíz de 3. Siguiente, por favor. Y bueno, si se emplean los 3 puntos, la expresión de cómputo número de integral tiene la forma. Y vemos, por ejemplo, tendríamos 3 variables. Si n vale 3, tendríamos 2n menos 1, ese sería